Bienvenidos todos y todas al quinto Congreso Local en Seguridad Ciudadana, Servicio Penitenciario y Seguridad de la Nación, en el marco de los derechos humanos y cultura a la no violencia, auspiciado por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Soy Diego Navarro y el día de hoy compartiré con ustedes la ponencia Femicidio, un enemigo silencioso en el mundo actual, bajo la visión de los derechos humanos. El origen del término femicide remonta sus antecedentes al idioma inglés desde los comienzos del siglo XIX. Sin embargo, el concepto lo desarrolló la escritora estadounidense Carol Oslo en 1974 y se utilizó por primera vez públicamente en 1966 por la feminista sudafricana doctora en psicología de la Universidad de Harvard, Diana Russell, ante el Tribunal Interamericano de Crímenes contra la Mujer en Bruselas, donde Russell redefinió la voz de Carol Oslo de femicidio. Lo definió como asesinato de mujeres por parte de hombres motivado por el odio, desprecio, placer y por el sentido de la propiedad sobre ellas. En su obra, publicada en 1992, Femicidio, la política de las mujeres que matan. En Venezuela, la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Gaceta Oficial 40.548 del año 2014, define el término femicidio como la conducta que causa la muerte de una mujer motivada por odio o desprecio a la condición de mujer incurre en este delito. Tiene unas características de las cuales tenemos en la primera, cuando la víctima presenta signos de violencia sexual. 2. Cuando la víctima presenta lesiones o mutilaciones degradantes o infamamente previas o posteriores a su muerte. 3. Cuando el cadáver de la víctima haya sido expuesto o exhibido en lugares públicos. 4. Cuando el autor del crimen se haya aprovechado de la condición de riesgo o de vulnerabilidad física o psicológica de la mujer. Y 5. Cuando se demuestra la existencia de antecedentes de violencia contra la mujer en cualquiera de las formas establecidas en la presente ley. En Latinoamérica, países como México han realizado más de 34.000 casos de femicidio en los últimos 25 años y Argentina reportó más de 120 casos en el año 2019. Según cifras oficiales, cruda realidad que también arropa a países como Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Perú y Bolivia, donde los saldos en rojo de esta crítica son cada vez más preocupantes. El artículo 15 de la ley en comento refiere a los tipos de violencia a las cuales son objeto las mujeres, niñas y adolescentes, de los cuales en las más resaltantes encontramos la violencia doméstica, que es aquella sufrida o padecida por mujeres, niñas y adolescentes en el seno de un hogar. Violencia psicológica es aquella que con comentarios soeces maltratan psicológicamente o menosprecian a la mujer por su condición. Violencia sexual es todos aquellos actos carnales que obligan a la mujer a actuar con el hombre sin su consentimiento. La violencia económica es aquella donde la mujer sometida por el marido diciéndole que todos los bienes o patrimonio conyugal es de él y ella no tiene nada. Una de las violencias más delicadas o más vulnerables es la trata de blancas. En esta encontramos a mujeres vulnerables que son sometidas de forma física a tener actos carnales o sexuales por un beneficio, un lucro común, de los cuales ellas no ven ningún beneficio. Alarmante es la violencia mediática, la cual nuestra nación, mediante la ley resorte, ha venido disminuyendo o mitigando durante los últimos 15 años. Es donde que el sexismo en las narrativas feministas se apropian de los medios de comunicación. La violencia laboral también es muy común verla en nuestro país, de los cuales menosprecian a la mujer por simple hecho de ser mujer, a asumir algún rol dentro de una empresa o negocio. La otra tipo de violencia que es menester mencionar es la violencia simbólica, donde ve al hombre como un ejecutivo o un importante gerente y a la mujer siempre se le ve como una ama de casa o una ama de casa o una doméstica con su escobilla y su delantal.
Una realidad que grita. La edad promedio de las víctimas es entre 18 y 42 años. No obstante, las niñas y adolescentes entre 10 y 17 años también son objeto de algún tipo de violencia tipificado en esta ley. Los femicidas tienen una edad comprendida entre 19 y 35 años. El femicidio en el primer trimestre de 2021 arrojó que los estados más vulnerables son Distrito Capital, Miranda y Anzoátegui, teniendo el Distrito Capital con 56%, 22% Miranda y 22% Anzoátegui. Las características que diagnosticó esta fuente no oficial, como es el Centro de Justicia y Paz, CEPAX 2021, el 11,1% de los agresores aparecen vinculados a algún tipo de banda delictiva o actividades ilícitas. El 16,7% de los agresores presentan antecedentes por violencia contra la mujer. El 33,3% de los casos de los agresores están en fuga. El 22,2% de los casos del agresor murió en el contexto de los hechos. Luego de haber cometido el hecho, el 16,7% de los agresores se suicida. El otro 16% intentó suicidarse, pero no lo logró. Para culminar mi disertación el día de hoy, dejo esta reflexión de Ban Ki-moon, secretario de la ONU por muchos años, que dice: rompe el silencio cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres. No te quedes en el brazo cruzado, actúa. Muchas gracias.